Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes para poder compartir un programa más en esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Fanny, es un gusto saludarte, otra vez coincidir. ¿Cómo has estado? Cuéntame, ya iniciando una semana más. Así es, qué padre. Buenas tardes a todos, buenas tardes Hilda. Qué gusto que hayamos exactamente coincidido porque por ahí 2 semanitas habíamos estado solas, primero tú, después yo, y al final volver a compartir este espacio juntas, pues es muy agradable. Pues yo estoy súper bien, la verdad que hoy ha sido un día muy pesadito, pero gracias a Dios aquí estamos y pues feliz de platicar sobre este tema que la sesión, bueno, la vez pasada, pues empezamos nuevo, ¿no? Que es esto del duelo. ¿Qué tal? Sí. No, pues es un tema muy interesante, la verdad, y que todo mundo pasamos por él. De repente escuchamos palabra duelo y se nos viene simple y sencillamente cuando perdemos a un familiar, ¿no? O a un amigo. Lo relacionamos directamente con la pérdida de la vida, con la muerte y lo que viene después de ello. Es un tema muy interesante que no solamente abarca este tipo de pérdidas, sino que tiene que ver con todo y con todos, definitivamente. Exactamente. Bueno, antes de empezar un poquito a platicar sobre lo que hemos visto, o sea, como esta introducción, me encantaría invitar a todas aquellas las personas que nos ven en este momento y también los que nos van a ver posteriormente, a que nos regalen estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino, el de nosotros y el de ustedes, porque es una manera que nos ayuda bastante a crecer a esta página, pues que ustedes han hecho grande y que han seguido, que es Creciendo Contigo Mujer, ¿no? Pues sí, como dice Silda, el duelo es algo que nos puede recordar esta parte de la muerte, o que para todos el duelo es únicamente cuando una persona pierde un familiar, ¿no? Y Sí, lo que platicábamos la vez pasada, bueno, lo que estaba como platicándoles era que el duelo, como bien dijo Hilda, es este proceso natural que todos vamos a pasar. O sea, no hay persona humana que se vaya a saltar esta parte de vivir un duelo. Y si bien estamos hablando de la pérdida, el fallecimiento de un ser querido, también lo que queremos es que ustedes se vayan familiarizando con este término, porque al final de cuentas lo que significa es tener una pérdida en muchos sentidos, pérdida de salud, pérdida de trabajo, pérdida de estilo de vida, la pérdida de una pareja, ¿no? Porque también en cuanto a los seres queridos, pues sí, hay personas que se van por esta cuestión de la muerte, pero ¿qué pasa con aquellas que se van, que deciden irse y con las que ya teníamos ciertos planes, hijos que se pierden, ¿no? Antes de, pues de crecer, de llegar a todo el potencial que nosotros quisiéramos que tuvieran en la vida. Entonces sí se me hace muy interesante que vayamos entendiendo pues lo que es un duelo. Y en teoría es el proceso de pérdida que va a tener una persona durante un momento de su vida. ¿Qué piensas? ay, fíjate que ahorita justo me quedé como que un poquito bloqueada, no como en stand-by, como este, pensando. Acaba de pasar lo que es el día 2 de noviembre, ¿no? Cuando Ujú. celebramos estas, se celebra, pues no se celebra, sino que es una tradición donde es día de los difuntos, ¿no? De los difuntos, cuando la pérdida, y de repente nosotros tenemos esta misma tradición de, pues, jugar con ello, ¿no? Pero no con el riesgo, sino lo que es e invitar a esta parte de la muerte a ser la parte de nuestra vida. ¿Qué quiero decir? Porque eso es, ¿no? Tenemos un inicio y un final, pero de momento yo tengo una foto de perfil en mi
Facebook y en mi WhatsApp, donde me acompaña, ¿no? La huesuda, le digo yo, por ese mismo instante. Y es ver, pero de repente el decir la muerte, la pérdida, y digo, ay, canijo, llega esa incertidumbre. Creo que nos llega esta incertidumbre donde nos lleva entonces a poder, de qué manera yo puedo vivir estas pérdidas o estos duelos. Y como bien lo mencionas, Fanny, no solamente en la vida, ¿no? Hemos tenido todos, ¿quién no ha perdido a una amistad? ¿Quién no ha perdido un proyecto de vida? ¿No? Un trabajo. Y si le adentramos un poquito más, pues la pérdida hasta de las mascotas, definitivamente. Ujú. ¿No? Las mascotas cuando te han acompañado por tanto miedo, por tanto tiempo, perdón, y entonces eso qué mueve en ti. Y hay veces que es ahí que tiene, ¿no? Cuando tienes un proyecto de vida, vamos a hablar del matrimonio, ¿no? Cuando no se concretiza esta parte, hacia dónde te lleva, qué es lo que te hace sentir y cómo lo pudieras, cómo se pudiera manejar esta parte, ¿no? O sea, de qué manera y en esta parte lo pongo, a mí me fue muy difícil ir entendiendo que no se logró aquello que yo buscaba, ¿no? Y hablando en este sentido del matrimonio, ¿no? Del vivir en familia, de tener ese proyecto de vida donde estamos papá, mamá e hijos, y que no funcionó, que no se dio la oportunidad, y eso es una pérdida de ese proyecto de vida donde quieres ir en compañía de esa persona que te eligió, que elegiste o que se eligieron y que no funcionó. Entonces va pasando el tiempo y ante estas cosas, claro que hay sentimiento. Y qué interesante, importante es ir entendiendo en qué fases vas y cómo conocer para entender y poder aliviar. Sí, justamente, porque, pues como bien lo decíamos, es un proceso. Uh-huh. O sea, y en todo proceso que hay, pues pasos, hay un camino trazado. Y cuando decimos camino trazado no significa que es como una receta de pastel, que es como uno, dos, tres, no. Al final de cuentas, la investigación, las personas que han pasado por esto, pues obviamente atraviesan ciertas fases que también nos pueden ayudar a nosotros a comprender, ah, yo estoy pasando por esto, me, me siento identificado o estas personas han hecho estas cosas que les han ayudado. Y eso, el conocer, a mí me parece muy, muy bueno porque como dices, nos ayuda a comprender y a aliviar. Porque cuando no tenemos una respuesta, pues, exacto, qué incertidumbre. Y una respuesta de lo que nosotros podemos hacer inmediatamente. Porque, claro, si tenemos esta pérdida, si esa persona que queríamos en nuestro proyecto se va, si nuestro familiar se va, pero, o sea, de este plano, ¿no? Pues obviamente ante eso no tenemos certeza, más que ya no está. Pero de lo que sí serviría tener certeza y conocimiento es de lo que nosotros vamos a atravesar naturalmente. Porque como dices, pues te llena de miedo y al final de cuentas es algo pues que tú amas, ¿no? Que a ti te llena de ilusión, te llena de esperanza. Entonces, si nosotros, ¿cómo poder decirlo? Nos abandonamos solamente a este dolor, pues será muy difícil salir, bastante difícil. Y qué bonito saber que hay personas que atravesaron eso y que te dicen, oye, ven, sí es una pérdida, sí sé que te duele, pero esto es algo que vas a pasar y no es de que, ah, bueno, pues ya me deja doler, no, lo resignificas, le das otro sentido. Entonces, la pérdida tiene un fruto, creo yo, ¿no? Yo creo que sí. Y aquí lo pongo con esta connotación que no tiene, que lo puedo comparar o afigurar, es esta parte que
que he dicho una frase, ¿no? En más de alguna ocasión, donde de todo mal o de algún error o de algún dolor siempre va a haber un aprendizaje. Y va a haber un aprendizaje donde vas a dejar un fruto, ¿no? Y a lo mejor no es sencillo y no es fácil, pero que tenemos que pasar por él. Y yo creo que poco a poco, dentro de estas fases es ir entendiendo que nada es eterno, ¿no? Que si yo tengo un dolor, no voy a quedarme con ese dolor toda la vida. Que a lo mejor cuando estamos en la primera fase de la negación, no entendemos ni el por qué, ni cómo, y creemos que ahí está, y entonces empieza uno a generar tantas cosas, no hice, que sí hice. Tengo una conocida que de alguna manera tengo su número de teléfono, coincidimos, y ha tenido una pérdida muy grande, ¿no? Muy grande, que es el fallecimiento de su hijo. No tengo toda la historia, sinceramente, porque lo he vislumbrado a través de sus estados de WhatsApp. Y como dice, hijo, vamos a dormir, hijo, acompáñame, se me ha hecho muy difícil, muchas cosas, pero ella lo sigue, sabe que no está, sabe que ya se fue, pero no lo acepta, no lo acepta, y yo la leo y comparto ese dolor y digo, ay Dios Padre, ayúdala, ¿no? Ayúdala a que ella pueda ir asimilando y fortalece su persona. Y hay una oración muy bonita que es para ese sentido, pero te das cuenta que está en la fase de negación, ¿no? También entre negación y enfado, porque está molesta. O sea, ¿por qué a mí? Y en sus estados se despide buenas noches, buenos días, pero al mismo tiempo muestra enojo en algunos otros. Entonces, qué importante es poder conocer qué está ocurriendo y, bueno, de alguna manera, que no me lo está pidiendo, le mando saludos y de alguna manera un diálogo, una oración, digo, algo como para ir abriendo el caminito, ¿no? O que pida ayuda, o si de alguna manera uno le puede acompañar y apoyar. Sí, claro. Sí, y justo es eso, ¿no? Que, claro, las personas que han tenido una pérdida, pues conozcan estas fases y que digan, ah, sí, yo estoy en esta fase, ¿no? Poniendo. Pero más importante a mí me parece nosotros conocerlas, los que acompañamos, tanto Claro. personas de manera profesional como los que acompañamos a nuestra familia, a alguien que ha tenido una pérdida. Porque a veces yo creo que es muy fácil decir comentarios que puedan lastimar a las personas. No, muy Y cautelosos, muy cautelosos. sí, a mí hay justamente creo que ayer o ahora, no me acuerdo, escuchaba pues una conferencia y decía esto, ¿no? Mm, Como cuál es la pérdida más difícil o cuáles son las grandes pérdidas y cuáles son las pérdidas pequeñas. Entonces dije, híjole, qué difícil que te pregunten a ti, oye, ¿cuáles son las grandes pérdidas? Porque yo creo que eso tiene que ver con la experiencia de cada persona. Y muy atinadamente le contestaba a esta conferencista, a ver, si tú lo amaste, si para ti significó algo, sea un perrito o sea un trabajo, o claro, no se diga un familiar, o a tu Ujú. pareja, a tus hijos, pero si a ti te duele o sea, de una manera muy grande, por así decirlo, para ti, eso ya significa que es una gran pérdida. Para ti. A lo mejor yo puedo decir, ay, pues un perro qué, pues luego te compras otro, ¿no? Y no sabemos muchas veces cómo puede trascender ese comentario. O sea, cuánto puede herir, porque no es tanto que si el perro y tenía 3 años con esa persona o 15 años, no, es la compañía, es los momentos que atravesaron juntos, o sea, no conocemos la historia de todas las personas. Entonces yo creo que saber también esto, como bien dijiste, yo me doy cuenta que esta conocida, pues quizás está en Ujú. la negación, ¿no? Está en el enojo. Claro, porque es más fácil para nosotros que estamos detrás Claro. darnos cuenta, ah, mira, se ve enojada, ay, mira, se ve como en la negación, ay, se ve triste. Entonces, si nosotros conocemos esto, pues seremos mucho mejores para acompañar o para dar una palabra de aliento, o creo yo, muchísimo más necesario estar para la persona.
yo particularmente, digo, bendito sea Dios, pues no he tenido como pérdidas de familiares muy cercanos, bueno, muchas, ¿no? Pues, obviamente mis abuelitos, claro, pero de ahí en más, pues no han sido, o sea, mis primos, tíos, ellos, la verdad es que aún están con nosotros. Entonces, siempre se me ha hecho súper difícil ir a un velorio y decirle algo a una persona. O sea, dar el famoso pésame, ¿no? Siempre digo, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿qué palabras son suficientes para una persona que perdió un hijo? O para una persona que acaba de perder su pareja. No, digo, no sé, no puedo ponerme en esos zapatos. Y no es que no sienta el dolor, es que lo que yo diga se me hace así de chiquito en comparación con lo que está sintiendo. Entonces, qué bueno es saberlo para aunque sea decir, aquí estoy. Porque hay veces que no hay palabras suficientes y hasta sobran, ¿no? Entonces, el estar presente me parece muchísimo mejor, muchísimo más trascendente y que da algo más de alivio a esa persona que está teniendo una pérdida, independientemente de la pérdida que haya tenido, ¿no? Sí, yo creo que ahorita lo que mencionas es muy importante, ser cautelosos. Bueno, yo dije ser, no minimizar ninguna pérdida, Uh-huh. ninguna, porque justamente uno que está del otro lado no se da cuenta qué es lo que está sintiendo la otra persona. Que así la frase esa que dijiste, lo amaste, lo que sea, es una pérdida. Escuchaba también algunos comentarios cuando de repente, y que lo dijimos, ¿no? Que si pierdes un trabajo, que si pierdes, inclusive hasta lo podemos ver y se cataloga de diferente manera, pero cuando los hijos se van, ¿no? Uh-huh. Cuando ya los padres quedan el nido, el famoso nido vacío, cuando los padres no aceptan esta parte y cómo lo manejan y a veces que ni saben cómo y ni siquiera saben cómo expresar qué están sintiendo por esa causa, ni identifican que esa es la causa. Ni que es un duelo. Sí, justo eso, ¿no? Uh-huh. Ahorita aquí mandamos un saludo a Yolanda Herrera que nos está viendo a través de nuestra página. Y dice, hace un comentario, mi mamá regresó a la casa de nuestro creador hace 3 meses. Es devastador y se siente un vacío profundo. A la vez creo que Dios y nuestra Madre Santísima me ha confortado. Ciertamente Dios no nos abandona, pero como tú bien dijiste, Fanny, y se lo comparto, señora Yolanda, no hay palabras para poder transmitir o consolar. No hay palabras de consuelo, pero lo que sí le podemos decir es que la escucha, el ir entendiendo, el ir transitando, ¿no, Fanny? El ir transitando, vivir estos momentos. Uno a veces cuando se va nuestra ser querido, somos egoístas, ¿no? Uh-huh. Somos egoístas y eso creo que nos hace sentir más tristeza, más dolor, sentir más esto. ¿Por qué quiero decir que somos egoístas? Porque aquí queremos tenerlos, porque queremos verlos, porque queremos abrazarlos, porque también al inicio decía que la vida tiene un fin y es la muerte, pero no lo hacemos parte de este proceso, ¿no? No lo hacemos parte del inicio y el fin. Y claro que los queremos tener aquí, claro que los extrañamos, y claro, pero solamente la persona que está ante una situación de pérdida, pues sabe lo que está viviendo. ¿Qué hacer? Abrazar, decir aquí hay un oído atento. Y también, si hay alguna forma en que lo podamos acompañar, con mucho gusto, ¿no? Fanny. Sí, no, la verdad es que, digo, Yolanda Herrera, gracias por comentarnos esto. Bueno, me imagino sí lo que está atravesando, pero sin duda alguna, el mayor consuelo que podemos tener es Dios. O sea, porque yo creo que lo que comentaste hace ratito de hacer esta reconciliación de nuestro concepto de vida y muerte y saber que pues no termina aquí, ¿no? O sea, sí, nuestro cuerpo pues lo dejamos de ver, pero tener este sentido de trascendencia
y esta certeza de que en algún momento volveremos a encontrar a esas personas que formaron parte de nuestra vida, pues es algo súper esperanzador. Y yo creo que jamás podremos olvidar a una persona, a nuestra mamá, a nuestro papá. Y el, pues sí, el vivir, el afrontar cada día con esta mirada de esperanza y decir, bueno, en algún momento, cuando a mí también me toque partir, pues te voy a volver a ver, ¿no? Se me hace algo muy, muy padre, porque al final de cuentas, pues todos queremos eso y es algo que indudablemente vamos a atravesar, que es el partir de este mundo. Entonces, pues un abrazo muy grande, señora Yolanda. Sí, pues mucho agradecimiento por compartirnos. Y bueno, es bien cierto que cada persona vive su dolor diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque somos únicos e irrepetibles, porque tenemos una historia y tenemos una historia con esta persona. O, hablando ahorita de personas, ¿no? Pero tenemos una historia con nuestro proyecto de vida, tenemos una historia en nuestro trabajo, que nos influye, que nos pesa, que nos duele, tenemos una historia y con nuestro familiar, con nuestro amigo, y con qué recursos contamos, ¿no? No todo el mundo tenemos los mismos recursos, las mismas herramientas, y a veces aunque tengamos todo, ¿no? Si es una pérdida que nos lleva más allá de lo que yo puedo controlar, de lo que yo puedo aceptar, pues es difícil. Pero a veces el tiempo ayuda mucho si yo quiero. Ciertamente las fases nos van mencionando, ¿no? Dónde nos vamos encontrando. Y si bien decías, Fanny, claro que si yo tengo una pérdida, un dolor, estoy pasando por un duelo, eh, a, a, esto me va a absorber, no voy a decir, ay, ¿en qué etapa voy? Voy a trascender, voy a pasar, voy a sentir, reconocer y aceptar mis sentimientos es muy importante, mis sentimientos, mis emociones, para entonces partiendo de ahí, pues ir viendo hacia dónde me dirijo, ¿no? Porque también nos podemos como estancar, ¿no? Estancar, pero ir reconociendo por qué me voy sintiendo así, si estoy enojada, qué es lo que me hace sufrir o en realidad me gusta sentirme así. Y yo creo que eso se va a ir identificando poco a poco, pero sí reconocerlo, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y a dónde voy a llegar con ello? Sí, sí, sí. Sí, y bueno, así rápidamente, pues les mencionamos una vez más las fases que se van a atravesar en el duelo, que son normales en todo este proceso, ¿sí? Y pueden, como bien dijiste, bueno, ahorita me siento enojada, ¿no? Y al ratito ya estoy triste y ya más tarde pues ya como que voy asimilando un poquito esto o esta negación. No es un proceso lineal, eso es, hay que ser muy claros en eso. No es, estoy en negación y es checklist y ya después enojo y ya después, no, no, no. Es su proceso, es personal. Si ustedes en algún momento, las personas que estén pasando por algún tipo de pérdida, en algún momento consideran que necesitan ayuda, que estas fases ya están mmm, un poquito más intensas de lo que al inicio estuvieron o algo, o que se han prolongado más tiempo del que a ustedes les es funcional para su vida diaria, para su trabajo, para sus relaciones y todas estas cosas, pues pueden buscar Mande. ayuda. Yo creo que es perdón, aquí estamos en vivo, entonces obviamente hay cosas que no controlamos, pero mencionábamos eso. Si ustedes creen que necesitan ayuda, búsquenla, porque no estamos solos. Y a veces compartir esa carga con una persona especializada, pues en realidad es algo muy bueno. Entonces, repetimos las fases del duelo. El primero, pues viene siendo esta parte de estar en negación, o sea, de acabamos de tener la pérdida y obviamente pues no queremos aceptar lo que pasó, ¿sí? Empezamos o podemos hacer como que nada pasó, o de, no, no pasa nada, a mí no me duele, negar nuestros sentimientos, invalidarnos
Y esto se puede tomar como la primer fase, cuando estamos tratando de como captar qué es lo que está pasando. O sea, en qué momento ha cambiado esa situación en mi vida y comenzar con todo este carrusel emocional que amerita un duelo. Entonces, después de la negación, la fase que se nos maneja es la del enfado o la de la ira, en la que obviamente vamos a estar enojados porque me pasó a mí, pero si era buena persona, pero si ya teníamos todo esto planeado, etcétera, etcétera. En diversas, todas estas preguntas que son el ¿por qué a mí? Esto es injusto, dependiendo del duelo que estemos viviendo, pues obviamente nos hacen ver este enfado con la vida, con Dios, con la persona, sobre por qué nos pone en esta situación, ¿no? La siguiente etapa es cuando podríamos intentar tener una negociación. ¿Qué quiere decir esto? Negociar con la vida, negociar con la persona, buscar no tener esa pérdida o que el impacto que tuvo esa pérdida en nuestra vida, pues obviamente sea menos doloroso, ¿sí? Puede ser que digamos, bueno, ya imaginemos una pérdida de salud, ¿no? Muy drástica, de repente te detectan algún tipo de enfermedad. Entonces empiezas a querer negociar. Bueno, pero a lo mejor, pues no tan estricta tal dieta o ciertos ejercicios, pues a lo mejor no tanto. ¿Por qué? Bueno, yo voy a poner poquito de mi parte, pero la enfermedad o la persona o qué sé yo, también tiene que darme algo a cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta perder. Este es el tema con las pérdidas. Nadie nos vemos entrando a una relación o en un trabajo. Obviamente, si no tenemos esta conciencia de la muerte y de la pérdida de salud, etcétera, etcétera, pues no nos vemos en esa situación. Entonces, ¿qué vamos a querer? Negociar, no perder tanto, ¿sí? La siguiente fase es lo que muchas personas, pues, o muchos aquellos, a mí me ha tocado conocer, que consideran que esto solamente es un duelo, que viene siendo el dolor emocional o la tristeza profunda o las personas muy nostálgicas. Hay veces que solamente en eso reducen el duelo. Ay, pues sí, es que está en duelo y está llorando y realmente no. Es una tristeza muy grande porque nos percatamos, o sea, aquí ya estamos un poquito más conscientes de que esa situación, de que esa persona no van a volver. Entonces, es como dimensionar que ya nada va a volver a ser lo mismo. Y claro que nos causa muchísima tristeza. Es como cuando sientes que te apachurran el corazón. Eso, esa nostalgia, ese sentirte depresivo, ese ya no tengo ganas de luchar, esa desesperanza, son esta fase que viene como un poquito después de la negociación y que es vital que seamos muy cautelosos en esta. ¿Por qué? Porque precisamente como es lo más, bueno, no lo más aceptado, pero con lo que más familiarizado están algunas personas, pues a lo mejor lo pueden ver un poquito más normal. De, ay, bueno, pues está deprimido, déjenlo. Y en realidad no. Qué bueno es, por eso mencionábamos el que nosotros tengamos cierta formación, precisamente para que no dejemos sola a esa persona que está atravesando por un duelo y que está normalmente deprimido o triste. ¿Por qué? Porque suele ser, lo mencioné en el episodio pasado, suele ser muy común que en esta parte de la tristeza, la persona que está atravesando por el duelo se llega a sentir una molestia. O sea, es como, ay, pues es que cómo le voy a decir otra vez que me siento triste y he estado extrañando y no sé, entonces mejor me lo callo y mejor me aíslo. Y en realidad eso es muy malo porque la persona podría caer en un estado depresivo mucho mayor y que esto puede detonar en algo crónico. Entonces, digo, claro que todas las fases a su extremo podrían ser algo no tan bueno para la persona, pero particularmente en la nostalgia sí hay que tener cuidado. ¿Por qué?
porque también en el dolor es bien común que no falta quien te quiera dar unas gotitas, que te quiera medicar, que, ay, no, 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 no llores, y te hagan sentir a ti que estás pasando por eso como esta carga. Entonces, pues bueno, si no quieren verme llorar, si no quieren que les platique de mi pérdida, si soy esta molestia, pues mejor me aíslo y lloro y dejo de comer y dejo de convivir. Entonces, ahí es donde vemos que en todas las áreas de nuestra vida esto ya empieza a ser un poquito más delicado, un poco más persistente y que nos puede llevar a un proceso crónico. Pero adelante, Hilda. Voy en la etapa 4. Bueno, aquí yo quería como resaltar un poquito, ahorita lo que tú decías, ¿no? Yo creo que no hay dolor si no hay amor. Va a haber amor hacia la persona, va a haber amor hacia tu proyecto, va a haber amor hacia esa pérdida, ¿no? Pero bueno, me regreso, si estamos ahorita en la fase de negación o dolor emocional. Sí, 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 sí. Dije negación, la parte de la ira o enojo, donde negociamos, y en el dolor emocional, que bueno, es una tristeza, una nostalgia profunda, donde se conoce un poquito más o se reconoce que la persona está triste, llorando, melancólico, algo así. Y bueno, ya lo que tú mencionabas, Fanny, que sí hay que tener mucho cuidado porque a veces nos podemos confundir, pero sí tener un oído atento. No sé cuál de las dos nos fuimos. Creo que por ahí perdimos a Hilda, pero mencionar que, bueno, creo que ahí está de vuelta. Hola, hola. No, creo que sí se fue un poquito. Ahorita que nos haga su comentario. En la última etapa es cuando estamos entrando en este proceso, bueno, cuando estamos en el proceso entrando a lo que viene siendo la aceptación, o sea, reconciliarnos, bueno, es que quise poner esa palabra, reconciliarnos con la pérdida que tuvimos, reconciliarnos con él, esta persona no va a regresar, esta situación no va a volver a ser la misma, y lo que ocurrió, o sea, esta experiencia que sucedió, no es porque me lo merecía o porque tenía un karma o etcétera, etcétera, ni nada por el estilo, ¿sí? Sino aceptar que es parte de la vida, es parte de las relaciones, el perder, el dolor. Entonces, bueno, creo que por aquí está Hilda ya. Perdón, no sé, ahorita ya me conecté en otro No te dispositivo. preocupes, no te ¿Sí me preocupes. escucho? Sí, 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 todo bien. Bueno, parte de lo que tú mencionabas, ¿no? El reconciliar, Uh-huh. te estaba escuchando y yo decía que de repente cuando estamos en esta otra etapa, ¿no? De la aceptación, pues es eso mismo en el reconocer nuestras emociones, aceptar que vamos a ir pasando por ellas. Si voy mal o me confundo ahí, tú me dices si era de lo que estabas hablando o no, ¿vale? Porque Sí, luego estamos en la parte de la aceptación. el ayudarnos, el ir reconociendo estas emociones y nos va a ir ayudando a hacer esta transición, que no va a ser de un día a otro ni de un mes a otro, y depende también de cada persona. Depende también de la convivencia que hubiese tenido con esta otra persona. Si es muy cercana e inclusive si fue muy lejana, ¿no? ¿Con qué te quedaste? ¿Qué te hizo? A veces esto nos ayuda a sentir más el dolor porque nos hizo falta hacer algo
que lo pospusimos, mañana voy, es que, o tenemos resentimiento, y ya cuando llega lo inevitable y entonces empiezas a sentir todas estas emociones, todas estas tristezas y enojo y todo resurge, y entonces ahí pues sí, es eso mismo, ¿no? El reconocer estos sentimientos para poco a poco ir aceptando y ver al momento de reconocer qué es lo que voy a hacer con lo que yo estoy sintiendo. Porque ciertamente sí hay formas de modificarlo, ciertamente sí hay formas de irnos entendiendo e ir aceptando y también ir resolviendo esos pendientes que teníamos con el familiar, con el amigo, con la persona que no está. Pero es muy importante el reconocer nuestros sentimientos para entonces ir trascendiendo a esta aceptación, que como ya lo dije y lo repito, lo remarco y lo subrayo, no es de un día a otro, depende de la persona, depende de la cercanía, depende de esa relación, cómo se encontraba antes de que esto sucediera, qué esperaba, era inclusive, aunque fuese muy buena relación, aunque fuese todo de maravilla, claro que el dolor va a estar porque amábamos a esa persona. Entonces, poco a poco ir reconociendo cómo me siento e ir entendiendo qué puedo hacer. Y si bien lo decías también, Fanny, si no sabemos cómo buscar ayuda. También ayuda mucho el hablar, ¿no? El hablar de esta persona, de este suceso, porque ayuda a ir sacando, porque ayuda a ir reconociéndose. Cuando empezamos a hablar cómo era, qué sucedía, qué pasaba, cómo la llevaba, y de repente también si es una persona que ya estaba en una fase avanzada, que ya íbamos preparándonos poco a poco, pues lo vamos a ir sintiendo de esa manera. Pero para aceptar también ayuda esta parte de ir hablando de nuestro dolor, de ir hablando en qué circunstancias estaba, de ir hablando de qué estaba rodeado. Y nos va a ir llegando, nos va a ser más fácil poder llegar a esa aceptación. Sí, claro. Yo, bueno, es que lo dejaste bastante claro. Solamente quería pues agregar que hay autores que manejan una sexta etapa que viene siendo resignificar o encontrar un sentido a la pérdida. Porque, como lo hemos mencionado, a nadie nos gusta perder. Nadie entramos a una relación o nadie tenemos, mm, pues como bueno, este deseo, ¿no? Genuino de, bueno, pues vamos a perder a alguien. Pues no, claro que es algo por lo que no nos gustaría atravesar, pero buscarle un sentido a eso que vivimos, yo creo que es algo súper bueno para poder salir de para poder salir de este duelo. ¿Sí? No estamos diciendo ya en 6 meses, en 3 meses, no, no, no. Simplemente, ¿por qué quiero agregar esto o hacer énfasis? Porque ahorita dijiste, Hilda, eh, quizá me arrepentí de no pasar tanto tiempo con esta persona, ¿no? O quizá no di lo que tenía que dar. En el resignificar o en el encontrar sentido, esto me parece puntual. ¿Por qué? Porque hay más personas que están ahí, porque hay más situaciones, porque hay más momentos en el que nosotros podemos entregarnos, en el que nosotros podemos ser compañía para alguien, ser consuelo para alguien, dar lo mejor de nosotros y no quedarnos con esta sazón de decir, me faltó algo por hacer con esta persona. Entonces, eh, creo que tampoco quita dolor, pero sí me parece que es diferente cómo se viviría una pérdida cuando nosotros hemos dado todo lo que estaba en nuestras manos. Digo, el dolor va a estar, pero distinto a cuando pudimos haber hecho más. Entonces, si estamos atravesando por una pérdida, y perdón, bueno, sí, si estamos atravesando por una pérdida o por un duelo,
y podemos, después de que hemos vivido todo este proceso, darle un sentido, sobre todo para servir, para ayudar, para hacer testimonio a los demás, qué increíble. Porque entonces lo que perdimos enriqueció quién soy ahora, ¿no? Y ahí es donde entra este comentario, ¿no? Después de algo fuerte, algo negativo, algo, pues vas a encontrar algo bueno. Entonces vas a encontrar esa semillita y dónde la vas a cosechar. Creo que ya lo había dicho en otra ocasión, la Madre Teresa de Calcuta le dijo, no sé si fue a Gabriel García Márquez, a alguien que perdió su familia, este, y habló con, ay, ¿a quién fue Jesús? Y siempre se me olvida y después que estoy o hablando, platicando, pero ella le decía, ¿y ahora qué vas a hacer con todo ese amor que tienes para dar? ¿Ahora qué vas a hacer? Y esta persona se dedicó también a ayudar, ¿no? Y es cierto, el voltear a ver qué puedo hacer por los demás me ayuda a irme dando cuenta que yo también puedo dar, que eso que siento que tengo, que ya no se lo voy a dar a ese ser querido, como bien ahorita nos lo comentaba la señora Yolanda, que le agradecemos sus comentarios y participación en el programa, ya no está mi mamá, ya no la voy a acompañar, ya no voy, pero ¿qué sí puedo hacer por alguien más? ¿Qué sí le puedo dar a alguien más? A veces inclusive a nuestros vecinos, a veces, o a lo mejor lo tenemos tan cerca, si no vayamos a un lugar y eso nos va a ayudar mucho a ir, no que pase de un día a otro, porque el tiempo sí es importante, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Pero conforme vaya llegando esa aceptación, conforme va a llegar ese proceso donde sea un buen recuerdo, siempre son buenos recuerdos, pero que ya no duela, que va a doler, pero ya al menos no voy a estar triste, ya voy a tener vivo ese recuerdo conmigo, me va a acompañar, y más cuando hacemos por los demás lo que pudiéramos hacer que no hicimos o que hicimos con este ser querido, ¿cómo lo vamos a aplicar? Y entonces eso se va a retribuir y el servir siempre se siente, es amar, ¿no? Es amar. Y se te va a retribuir en ese amor, en ese consuelo, en alegría. ¿A poco no? Hasta cuando damos un pastel, hasta cuando le servimos a alguien la comida, hasta cuando cruzamos a pasar a alguien, se siente la retribución, se siente bien. Cuanto más, cuando tenemos amor, cariño, tiempo para acompañar a alguien más, qué bonito que lo podamos hacer. Y eso nos va a ayudar en el tiempo a irlo procesando en estas etapas emocionales o fases emocionales en las que vamos a ir pasando cuando estemos viviendo un duelo. Sí, claro. Bueno, yo los invitaría a todas esas personas que están atravesando por un duelo, que primeramente sepan que no están solos. En realidad, digo, se pueden acercar con cualquiera de nosotros, con cualquiera de todas nuestras compañeras, pero además de eso, siempre tenemos personas que genuinamente nos quieren ayudar. Entonces, si nosotros experimentamos todas estas emociones y también hacemos partícipes a las personas que están cerca de nosotros, desde cosas muy sencillas, desde quiero que estés aquí o no quiero que estés aquí, o quiero que me acompañes de determinada manera, eso nos va a ayudar. Entonces, el camino no es encerrarnos y no es aislarnos, sino atravesar esto. ¿Por qué? Porque indudablemente todos vamos a atravesar un momento de dolor. Entonces, no hay duelos positivos o negativos también. Todos, en el sentido de negativo, por el decir no dejan nada, no son fructíferos, solamente son desgarradores, pues en realidad, si lo deseamos, la actitud que pongamos ante esto, pues va a ser muy importante. Entonces, si quieren tener algún tipo de ayuda, pues ya saben que pueden escribirnos aquí. Nosotros podemos comentarles, podemos también recomendarles a algunas personas que también estén especializadas en el tema. Y pues eso, que sepan que los abrazamos, que no están solos y que el dolor es un proceso.
Y como todo proceso, pues tiene su final. Pues sí, muy, muy bien dicho, muy buen cierre y en la medida de lo posible nos tenemos que ir obligando a continuar con nuestra vida, a no abandonarnos, sí vivir esta parte, pero darnos cuenta que estamos aquí para alguien, para algo y que tenemos justo lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, es que vamos a hacer con todo ese amor que tenemos para dar, aplicárnosla en nuestra persona y en los que tenemos alrededor, ¿no? Y como bien dijo Fanny, estamos a sus órdenes, podemos recomendar y es un gusto volver a estar con ustedes. Gracias por regalarnos su tiempo, su escucha. Me quedé sin palabras. Un gusto y ojalá que nos veamos la próxima semana, primero Dios nos lo permita, estar la siguiente semana con ustedes para continuar con este tema. Es, primero Dios vamos a tener un invitado, no sé si sea la siguiente semana o la que le sigue, pero pues para que nos abone un poquito qué maneras nos pueden ayudar también a poder procesar, ¿no? Este dolor, este duelo y una manera de acompañarnos. Un gusto, buenas tardes, Fanny, que tengas una linda y excelente tarde. Igualmente, gracias, Hilda. Y saludos, un abrazo a todos aquellos que nos estuvieron por aquí dejando sus comentarios Un y abrazo y hasta a la todos próxima. los que nos ven. Cuídense mucho, Buenas bye tardes. bye. Bye.